El día de hoy les vamos a presentar la articulación temporomandibular. Empezaré hablando de la anatomía de la articulación. La articulación temporomandibular, también llamada complejo articular cráneo-mandibular, es la articulación sinovial tipo bicondilia que existe entre el hueso temporal y la mandíbula. En realidad se trata de dos articulaciones, una a cada lado de la cabeza, que funcionan sincronizadamente y es una de las pocas articulaciones móviles que hay en la cabeza junto con la cabeza del atlante occipital. La articulación está formada por el cóndilo de la mandíbula con las fosas mandibulares de la porción petrosa del temporal y entre ellos existe una almohadilla fibrosa llamada disco articular. Por encima y por debajo de este disco existen pequeños compartimientos en forma de saco denominados cavidades sinoviales. Toda la articulación está rodeada de una cápsula articular fibrosa y la cara lateral de esta cápsula es más gruesa y se llama ligamento temporomandibular, evitando que el cóndilo se desplace demasiado hacia abajo y hacia atrás, además de proporcionar resistencia al movimiento lateral. Los cóndilos temporal y mandibular son los únicos elementos activos participando en la dinámica articular, por lo que se considera esta articulación una diartrosis doble condilia. Bicondilia es cuando los dos cóndilos están en el mismo sector enfrentados a dos cavidades para articularse. Esta está compuesta por un conjunto de estructuras anatómicas que con la ayuda de grupos musculares específicos permite a la mandíbula ejecutar variados movimientos aplicados a la función masticatoria como apertura y cierre, protrusión, retrusión y lateralidad. Cinemática de la articulación temporomandibular. Movimiento de rotación. Es un movimiento de un cuerpo sobre su eje, sea en un punto o eje fijo en los cóndilos. En apertura y cierre bucal. El movimiento se produce entre la superficie superior del cóndilo y la superficie inferior del disco. No hay cambio de posición condilar de 0 a 22 milímetros. Se produce un ángulo de 19 y 12 grados y se ocasiona en tres planos de referencia: transversal, frontal y sagital. La unión de estos tres ejes es el centro de rotación condilar. Eje de rotación transversal. Es un movimiento de apertura y cierre, rotación pura. Se le denomina movimiento de bisagra. Eje de rotación frontal. Desplazamiento del cóndilo de atrás hacia adelante. Suceden los movimientos masticatorios de lateralidad, como cuando se mastica unilateralmente. Es una posición de referencia para realizar prótesis. Movimientos de traslación. En el movimiento de traslación la mandíbula se desplaza de atrás hacia adelante. Se realiza entre el complejo cóndilo-disco y la fosa articular. Se produce un ángulo de 38 grados. En los movimientos normales que realiza la mandíbula se lleva a cabo el movimiento de rotación y el de traslación.